El ruido metálico de las herramientas al golpear el hormigón resonó por la sala de información táctica mientras Sara Martínez se tambaleaba, arrastrando la pierna izquierda inútilmente. ¿Es este el armero lisiado que pidieron? La voz del teniente Marcus Webb cortó el aire como una cuchilla. Sus labios se curvaron en una sonrisa cruel mientras la observaba luchar por recoger el equipo disperso. Pedía a alguien que pudiera seguir el ritmo del equipo, no a una carga que ni siquiera puede caminar derecho. 12 Navy SEALs de élite estallaron en carcajadas, siguiendo con la mirada cada doloroso movimiento mientras la temblorosa mano izquierda de Sara manipulaba torpemente las herramientas. Permaneció en silencio, colocando metódicamente cada objeto en la caja. Pero en ese breve instante, cuando su mirada recorrió el mapa táctico en la pared, algo brilló en sus ojos, una chispa de reconocimiento que se desvaneció tan rápido como apareció. Ninguno de los guerreros en esa sala podría haber imaginado que en menos de 4 horas, esta mujer rota de la que se burlaban sería lo único que se interpondría entre toda la base y la aniquilación. Base de operaciones avanzada. Chapman permanecía como una herida polvorienta en el paisaje afgano, constantemente amenazada por ataques insurgentes. Sara llevaba 6 meses trabajando en el taller de mantenimiento de armas, reservada, hablando solo cuando era necesario sobre miras y conjuntos de gatillos. El resto del personal la conocía como la técnica silenciosa de marcada cojera, que trabajaba en turnos de noche y nunca asistía a reuniones sociales. Lo que no sabían era porque siempre elegía la estación de trabajo con una vista clara de la torre noreste ni porque sus manos se movían entre los sistemas de armas con una intimidad que denotaba algo más profundo que la formación técnica. Antes de profundizar en esta increíble historia, quiero preguntarles algo que me ha dado vueltas en la cabeza. ¿Alguna vez han juzgado mal a alguien por su apariencia física? Quizás descartaron a alguien que parecía débil, pero que luego demostró ser extraordinario. Me encantaría leer sus experiencias en los comentarios, porque estas historias nos recuerdan que los héroes no siempre aparentan serlo. Y si las historias de guerreros ocultos que lo sacrifican todo en silencio les llegan al corazón como a mí, por favor, consideren dar las gracias. Nos ayuda a seguir compartiendo estas poderosas historias de héroes anónimos que caminan entre nosotros a diario. La tensión en la sala de reuniones aumentó mientras Webb se pavoneaba alrededor de la mesa. Sus anchos hombros y su postura perfecta contrastaban marcadamente con la figura encorvada de Sara. ¿Cómo demonios alguien como tú pasó la autorización médica?, preguntó, señalando su pie izquierdo, que arrastraba. Esto es una zona de combate, no un centro de rehabilitación. El jefe maestro Rodríguez, un veterano curtido con 20 años de servicio, notó algo que los EAL más jóvenes pasaron por alto. La forma en que la mandíbula de Sara se tensó ante las palabras de Webb. El sutil cambio en su respiración que sugería ira controlada en lugar de dolor. Había visto esa mirada antes en operadores que habían aprendido a contener la rabia y canalizarla hacia algo más útil. Las gafas protectoras especializadas de Sara reflejaron las luces del techo mientras se inclinaba para examinar el rifle de Webb. Las gafas contaban con tecnología de lentes de grado militar con protección balística integrada y recubrimientos avanzados de transmisión de luz. Originalmente desarrollado para pilotos de combate, el sistema de retícula grabada con precisión proporcionaba capacidades de estimación instantánea de alcance que transformaban las gafas de seguridad estándar en equipo de reconocimiento táctico esencial para operaciones de alto riesgo. Pasó los dedos por el cañón del rifle, deteniéndose en la montura de la mira telescópica. Su toque era tan ligero que parecía casi reverente. Tu cero está desviado, dijo en voz baja, apenas un susurro. 3 clics a la derecha, 2 arriba. Estás compensando con la corrección del viento de Kentucky, pero a 800 metros, eso te desviará casi 60 centímetros del objetivo. La sala quedó en silencio. El rostro de Webb se sonrojó al arrebatarle el rifle de las manos. Escucha, llave inglesa, gruñó. Llevo dirigiendo operaciones desde antes de que aprendieras por dónde salen las balas de un rifle. No me digas cómo poner a cero mi arma. Pero Rodríguez había visto la evaluación de Sara,
La había visto diagnosticar el problema sin siquiera cargar el rifle, usando solo las yemas de los dedos y un vistazo a través de la mira telescópica. Eso no era conocimiento de libro. Era experiencia. Sarah centró su atención en el mapa táctico, con la mano izquierda lesionada temblando mientras trazaba las posiciones defensivas de la base. «Dejas expuesta la entrada a la torre noreste», dijo, señalando un sector que parecía bien cubierto en el papel. «Si alguien quisiera establecer una posición de vigilancia, ese espacio muerto entre la torre y la flota de vehículos les ofrece un ocultamiento perfecto y campos de tiro despejados en el 70% de la base». Webb golpeó la mesa con la mano, haciendo que varios SEALs se estremecieran. «Ya basta. No necesito consejos tácticos de alguien que apenas puede caminar. Toma tus herramientas y sal». Mientras Sarah recogía su equipo, su manga se levantó ligeramente, revelando una serie de cicatrices que sospechosamente parecían heridas de metralla. Rodríguez vislumbró algo más: tinta descolorida que podría haber sido parte de un tatuaje militar, aunque la edad y el tejido cicatricial la habían vuelto casi ilegible. Cojeó hacia la puerta, deteniéndose un momento para mirar hacia atrás, a la torre noreste, a través de la ventana. La preocupación en sus ojos era inconfundible, pero Webb ya estaba pasando al informe de la misión, despidiéndola con un gesto de la mano. Las 23 horas trajeron la familiar oleada de alertas de cohetes entrantes. La base estalló en un caos controlado mientras el personal corría hacia los búnkeres. Pero Sarah se movió en dirección opuesta, su dolorosa puerta la llevó hacia el depósito de armas. El sargento Cail Torres, corriendo junto a ella hacia un lugar seguro, se detuvo en seco. Incluso en la oscuridad, incluso con las heridas, algo en su movimiento despertó un recuerdo. «Fantasma», susurró, su voz apenas audible por encima de él. «Sirenas. Dios mío, ¿de verdad eres tú?» Sarah no lo reconoció. No podía permitírselo. Cuando el primer cohete impactó cerca del comedor, lanzando una lluvia de hormigón y polvo al aire. Sabía lo que venía a continuación. Ya había visto ese mismo patrón antes. Los cohetes eran solo el comienzo, diseñados para obligar a todos a adoptar posiciones defensivas predecibles. La verdadera amenaza vendría del noreste, de ese punto ciego del que había intentado advertirles. La voz de Webb crepitaba por la radio, dando órdenes a su equipo, aún creyendo tener la situación bajo control. La primera ráfaga de francotirador llegó sin previo aviso, alcanzando a un SEAL que se movía entre posiciones de cobertura. Cayó al suelo al instante. El disparo del rifle les llegó un instante después. «Francotirador. Francotirador al noreste», gritó alguien. Pero en la oscuridad y la confusión, nadie pudo localizar al tirador. Sarah se pegó a una barrera de hormigón, calculando mentalmente ángulos y distancias. Una posición elevada de 800 metros, usando los ataques con cohetes para ocultar el fogonazo, tal como había predicho. Otra bala dio en el blanco, derribando a un joven soldado que había cometido el error de proyectarse contra el parque móvil en llamas. Las órdenes seguras de Webb se disolvieron en pánico al darse cuenta de que estaban siendo atacados por un enemigo que no podían ver. «¿Dónde demonios está nuestro equipo de contrafrancotiradores?», rugió por la radio. La respuesta fue negativa. Estaban inmovilizados, incapaces de tener una línea de visión clara en el caos. Un tercer soldado cayó, esta vez uno de los propios SEALs de Webb, y Sarah supo que no podía seguir siendo una espectadora. Salió de su escondite, moviéndose tan rápido como su pierna lesionada le permitía hacia la sala de armas. Cada paso le provocaba punzadas de dolor en la cadera y la columna. Recordatorios de las heridas que, supuestamente, había acabado con su carrera. Pero el dolor era solo información, y hacía tiempo que había aprendido a archivarla para procesarla posteriormente. El sistema de comunicación táctica crepitaba con tecnología de radio encriptada de grado militar, con salto de frecuencia adaptativo y cancelación de ruido. Originalmente diseñado para operaciones especiales, los componentes reforzados resistían condiciones de combate extremas,
manteniendo una transmisión nítida, esencial para coordinar posiciones defensivas bajo fuego intenso. El coronel James Michie surgió del humo como un fantasma. Su rostro curtido, iluminado por las llamas que consumían el parque móvil. Llevaba 15 años dirigiendo equipos de operaciones especiales y había presenciado más combates que la mayoría de los soldados en 3 vidas. Pero la imagen de Sara Martínez luchando por llegar a la sala de armas lo detuvo en seco. Fantasma. La palabra escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla, cargando con el peso de operaciones clasificadas y secretos enterrados. Dios mío, nos dijeron que estaba muerto en Kandahar. Sara finalmente levantó la vista, encontrando su mirada con unos ojos que reflejaban demasiado dolor para alguien de su edad. Fantasma murió en Kandahar, coronel, dijo simplemente. Ahora solo soy Sara, pero ahora mismo tus hombres están muriendo, y sé dónde está ese tirador. Otro disparo de fusil acentuó sus palabras, seguido del repugnante golpe sordo del impacto y gritos pidiendo un médico. Michie tuvo segundos para tomar una decisión que contradecía todos los protocolos, todas las normas, toda evaluación razonable de la situación. Webb apareció de la nada. Su rostro cubierto de tierra y sangre por un casi accidente. Señor, no puede estar considerando seriamente dejar esto. Sus palabras se apagaron cuando la mano de Michie se disparó, agarrándolo por el chaleco táctico. Ese es el tirador fantasma, teniente. 47 bajas confirmadas, incluyendo un disparo a 1600 metros que salvó a todo un pelotón de marines. Así que, cierra la boca y dale lo que necesite. La revelación golpeó a Webb como un golpe físico, pero no había tiempo para disculpas ni explicaciones. El francotirador había encontrado su ritmo, recorriendo su posición con precisión metódica. Sara ignoró las miradas atónitas de los SEALs mientras entraba en la sala de armas, moviendo las manos con practicada eficiencia a pesar de los temblores. Seleccionó un rifle M24, recorriendo con las manos sus contornos familiares como una pianista, volviendo a un instrumento abandonado hace mucho tiempo. Ya no puedo mantener una posición de tiro tradicional, dijo con naturalidad, agarrando una correa portafusil y haciendo modificaciones que los armeros nunca habían visto. La lesión nerviosa en el brazo izquierdo me obliga a temblar demasiado para un soporte estándar. Pero hay otras maneras. Diseñó un sistema de soporte de aspecto extraño usando la correa portafusil y el bípode, creando lo que parecía un desastre desgarbado, pero que le proporcionaría la estabilidad que su cuerpo dañado ya no podía lograr de forma natural. Rodríguez la observó fascinado mientras cargaba el rifle, cada movimiento deliberado a pesar de sus evidentes limitaciones físicas. Señora, esa posición de la que nos advirtió, ya la ha visto antes. Sara asintió, comprobando los ajustes de su mira con dedos que parecían más firmes ahora que sostenían un rifle. Hace 2 años, jugadores diferentes, mismo juego. Siempre usan ese espacio muerto porque nosotros siempre lo dejamos abierto. Arrogancia disfrazada de superioridad táctica. El camino hasta la posición de tiro elegida fue agonizante. Cada paso, un recordatorio de por qué Ghost había sido declarado muerto. Su pierna izquierda, sujeta por clavos y determinación, protestaba a gritos con cada movimiento. Su brazo izquierdo temblaba incontrolablemente. El daño nervioso causado por Kandahar le aseguraba que nunca volvería a sostener un rifle correctamente. Pero Sara había aprendido algo en esos largos meses de recuperación. La perfección no era necesaria para el propósito. Se acomodó en su posición modificada tras una barrera de hormigón. El sistema de soporte improvisado parecía algo que un niño podría construir. Webb y su equipo la observaron con escepticismo mientras luchaba por controlar sus temblores, mientras el rifle se tambaleaba a pesar del soporte. Esto es una locura, murmuró Webb. Apenas puede mantenerlo firme. Pero Rodríguez notó algo más. La forma en que su respiración cambió, la forma en que todo su ser parecía concentrarse en un solo punto. A través de su mira, Sara escudriñó la oscuridad,
ignorando los continuos impactos de cohetes y el fuego de armas pequeñas. No buscaba destellos ni movimiento. Buscaba la ausencia, el lugar donde las sombras no coincidían del todo, donde la oscuridad era demasiado perfecta. El francotirador era bueno y disciplinado, pero había cometido un error crucial. Había asumido que su oponente reaccionaría de forma predecible, que seguiría la doctrina militar estadounidense al pie de la letra. No había considerado a alguien que pensara como él. Allí, susurró más para sí misma que para el otro, a 840 metros, encajada en un pliegue del terreno, esa calavera habría sido invisible para cualquiera que no hubiera pasado 6 meses memorizando cada centímetro de las vulnerabilidades de esta base. Ahora podía verlo, o mejor dicho, podía ver donde tenía que estar, una sombra entre las sombras, paciente y letal. Su mano izquierda temblaba violentamente mientras intentaba estabilizar. La memoria muscular de 4 extremos chocaba con la realidad física. La radio crepitaba con informes de otra víctima. El hermano de alguien, el hijo de alguien, desangrándose porque no podía obligar a su cuerpo a cooperar. Sara cerró los ojos un momento, dejó que el dolor y la frustración la invadieran, y luego los dejó a un lado como había aprendido en aquel hospital de Kandahar. Cuando los volvió a abrir, no intentaba ser la tiradora que había sido. Estaba siendo la tiradora que era. Rota, dañada, pero aún letal. Ajustó su posición, usando el temblor de su mano izquierda como una oscilación natural, sincronizando su respiración al ritmo de su discapacidad, en lugar de luchar contra ella. Era poco convencional, probablemente una locura, pero la mira se asentó con sorprendente estabilidad. Viento de la izquierda de 5 a 7 nudos, insignificante a esta distancia. Ajuste de elevación para el ligero ángulo ascendente. La belleza matemática de la balística se superponía al caos del combate, poniendo orden en el desorden. Fantasma tiene visual, dijo por el micrófono de garganta, con la vieja señal de llamada sintiéndose extraña. Sus labios. Listos para disparar. El parloteo por radio se apagó al instante. En algún lugar del puesto de mando, alguien que recordaba la leyenda del tirador fantasma contenía la respiración. Sara dejó que su dedo encontrara el gatillo, presionando con la paciencia de un artesano. El rifle era una extensión de la voluntad más que del cuerpo. Sus discapacidades eran irrelevantes en ese momento de perfecta claridad. El retroceso le infligió dolor en el hombro herido, pero el disparo se había alejado, viajando a través de la oscuridad hacia la oscuridad. 1.88 segundos de tiempo de vuelo. Una eternidad comprimida en un instante. A través de la mira, vio el rifle de francotirador enemigo deslizarse de su posición. Vio la sombra entre las sombras desmoronarse. La radio estalló en voces. Objetivo abatido. Francotirador neutralizado. Fantasma lo había alcanzado. Pero Sara ya se movía, moviéndose dolorosamente para comprobar las otras posiciones que había identificado. El francotirador enemigo no había estado solo. Fantasma no lo habría estado. Efectivamente, captó movimiento en otros 2 lugares. Tiradores de refuerzo esperando a que su principal eliminara a los contrafrancotiradores. 2 tiradores más, informó con calma. Siguen las referencias de la cuadrícula. Recitó las coordenadas con la eficiencia de quien ha solicitado más misiones de fuego de las que podía contar. Los equipos de contrafrancotiradores, liberados de la supresión, atacaron las posiciones que ella había identificado. En cuestión de minutos, la amenaza de los francotiradores fue neutralizada y los ataques con cohetes cesaron cuando el enemigo se dio cuenta de que su emboscada había fracasado. La base estaba segura, salvada por una mujer que la mayoría había descartado como una has-been rota. Cuando sonó la señal de que todo estaba bien, Sara aseguró cuidadosamente el rifle y comenzó el doloroso proceso de ponerse de pie. Webb apareció de repente, con el rostro entre la vergüenza y el asombro. Cayó sobre una rodilla, no por protocolo, sino por genuino respeto. Señora, Dios mío, lo siento. No lo sabía. Sara lo miró,
no viendo a un sello arrogante, sino a un joven oficial que acababa de aprender una valiosa lección sobre las suposiciones. Se suponía que no debía saberlo, dijo en voz baja. Ghost murió en Kandahar. Los registros oficiales lo dicen, pero Michei ya estaba al teléfono satelital, y Sara pudo oír lo suficiente de la conversación como para reconocer su silencio. La existencia había terminado. Washington hacía preguntas, queriendo saber cómo un operador de nivel 1 fallecido servía café y reparaba rifles en Afganistán. Los demás SEAL se habían reunido a su alrededor, con expresiones que iban desde la incredulidad hasta la reverencia. Rodríguez les mostró el parche de su unidad y una moneda de desafío, símbolos de aceptación que significaban más que cualquier medalla. «Dime qué pasó en Kandahar», dijo Webb, con su anterior arrogancia completamente disuelta. «¿Cómo desaparece a alguien como Ghost?» Sara se apoyó pesadamente contra la barrera de hormigón. Su pierna amenazaba con ceder por completo. La adrenalina se desvanecía, dejando solo la compañía familiar del dolor crónico. Miró los rostros que la rodeaban, jóvenes guerreros que creían que las cicatrices eran insignias de honor, que aún no habían aprendido que algunas heridas nunca dejaban de sangrar. Operación Valquiria comenzó, con la voz cargada de recuerdos enterrados. 3 tiradores de nivel 1 encargados de eliminar un objetivo de alto valor en las montañas a las afueras de Kandahar. Inteligencia decía que estaría en una boda, rodeado de su familia. Disparo certero, daños colaterales mínimos. Hizo una pausa y aceptó una cantimplora de Rodríguez. Sus manos temblaban demasiado como para sostenerla con firmeza. La inteligencia se equivocaba. No era una boda. Era una trampa diseñada específicamente para francotiradores estadounidenses. El recuerdo la invadió como una ola. Podía oler el polvo y la pólvora, sentir el peso de su rifle, oír a su observador, Jim, pedir ajustes de viento. Llevaban 18 horas en posición, esperando a que apareciera su objetivo cuando el primer proyectil de mortero impactó exactamente en su ruta de salida principal. No cerca, sino sobre ella. Fue entonces cuando supo que estaban en peligro desde el principio. Conocían nuestras tácticas, nuestros procedimientos, todo. Sara continuó, con la mirada fija en algo más allá de la base en llamas. La boda era un cebo. Habían estudiado las operaciones de los francotiradores estadounidenses durante años, aprendido nuestros patrones. Cuando nos establecimos en la posición de vigilancia, ya se movían para rodearnos. Otro sorbo de agua, otra batalla con manos temblorosas. Jim quiso pedir la extracción inmediata, pero nuestro objetivo finalmente apareció. Hamid al-Rashid, responsable de 37 muertes estadounidenses. Yo tenía la oportunidad. Ella la había aprovechado, por supuesto. 920 metros con viento cambiante, colocando la bala exactamente donde cientos de horas de entrenamiento le habían enseñado. Al-Rashid se había desplomado, y durante exactamente 3 segundos, Sara creyó que la misión había sido un éxito. Entonces, el mundo explotó. El primer RPG nos destrozó la piel, derribó medio edificio sobre nosotros. Jim murió al instante. Su voz permaneció clínica, distante, como si describiera la pesadilla de otra persona. Estaba atrapado bajo los escombros, con la pierna izquierda aplastada, el brazo izquierdo atrapado y torcido en un ángulo que no se supone que los brazos se doblen. Los SEAL escucharon en absoluto silencio, reconociendo el tono de alguien que compartimentaba el trauma en tiempo real. Esto no era una narración. Era una confesión en el campo de batalla. 6 combatientes talibanes se acercaron a mi posición. Sabían exactamente dónde estaba. Probablemente nos habían estado observando durante horas. El líder hablaba un inglés perfecto. Resultó que había sido entrenado por el ISI pakistaní, a quien nosotros habíamos entrenado en los 80. Una ironía que completaba el círculo. Sara cambió su peso, haciendo una mueca mientras su pierna herida protestaba. Me querían vivo. Una francotiradora estadounidense valía más que el oro para la propaganda.
Pero cometieron un error. Se pusieron arrogantes. Empezaron a discutir sobre quién se llevaría el crédito por la captura. Me dio tiempo para liberar mi arma con mi mano buena. Levantó su mano derecha, mostrando las cicatrices de donde se había desgarrado la carne, liberándola de los escombros. 17 balas, 6 objetivos. Las matemáticas decían que debía morir, pero la adrenalina y el ángulo decían lo contrario. El tiroteo había durado menos de 30 segundos, pero esos segundos se habían alargado hasta horas en su memoria. Cada vez que apretaba el gatillo le provocaba punzadas de agonía en el brazo atrapado. Cada retroceso movía los escombros que le aplastaban la pierna. Cuando cayó el último combatiente, le quedaban 11 balas y no tenía forma de liberarse. El equipo de extracción la encontró 6 horas después, apenas consciente, con la pierna izquierda destrozada sin posibilidad de reparación y el brazo colgando inservible. Los médicos querían amputarme la pierna, dijo, tocándose las cicatrices ocultas bajo el pantalón. Me negué. Pasé 8 meses en Walter Reed. 12 cirugías. Tenía suficiente metal como para activar todos los detectores desde aquí hasta Kvele. El médico dijo que no volvería a caminar. Definitivamente, nunca dispararía. Mi índice de efectividad en combate era 0. Así que procesaron el papeleo. Ghost murió en Kandahar. El cuerpo estaba demasiado dañado para una identificación positiva. Sara Martínez recibió el alta médica. Incapacidad total. Que tengas una buena vida. Michei dio un paso al frente con expresión sombría. Pero no lo aceptaste. Sara sonrió, aunque no con humor. ¿Lo harías? 47 vidas en mi conciencia. Jim murió por mi decisión de disparar. ¿Y querían que yo qué? ¿Ir a casa a cobrar la incapacidad? ¿Aprender a tejer? Señaló su cuerpo dañado. Ya no podía ser Ghost, pero aún podía servir. Vine aquí como contratista, manteniendo armas, vigilando sectores que todos los demás ignoraban. 6 meses mapeando cada vulnerabilidad, cada patrón, porque sabía que lo intentarían de nuevo. Un momento, intervino Rodríguez, mientras las piezas se encajaban. Sabías que esta noche se avecinaba. Por eso intentaste advertirnos sobre la aproximación al noreste. Sara asintió lentamente. El mismo comandante talibán que entrenó al equipo en Kandahar. Tiene un patrón, una firma, paciente, metódico, estudia a su objetivo durante meses. He estado esperando a que hiciera su movimiento, con la esperanza de ser lo suficientemente funcional cuando lo hiciera. Miró a Webb directamente. Tu arrogancia casi mata a todo tu equipo. Contaba con el complejo de superioridad estadounidense, con que desestimaras al contratista incompetente que se atrevió a sugerir que habías cometido un error. El peso de esa revelación se apoderó del grupo como un sudario. El rostro de Webb recorrió emociones, vergüenza, ira, respeto, antes de posarse en algo cercano a la humildad. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó. Washington sabe que estás vivo. Querrán a Ghost de vuelta en el campo. Antes de que Sara pudiera responder, el teléfono satelital de Michei volvió a sonar. La conversación fue breve, pero su expresión lo decía todo. Órdenes de arriba. Gente que veía estadísticas en lugar de seres humanos. Están reactivando tu comisión, dijo Michei en voz baja. Exención médica completa. Regreso al nivel 1. Tu elección de asignaciones. Los otros soldados se animaron, emocionados ante la perspectiva de servir junto a una leyenda. Pero Sara ya negaba con la cabeza, con esa sonrisa amarga de vuelta. Diles que no. La negativa sonó como un disparo en el aire nocturno. Señora, empezó Michei, pero Sara lo interrumpió con una mano alzada. Fantasma era perfecto, invisible, letal, más arma que mujer. Pero la perfección se rompió en Kandahar junto con mis huesos y la vida de Jim. Lo que viste esta noche no fue un fantasma. Era algo más, algo roto, pero aún útil. Señaló su improvisada posición de tiro,
la horrible combinación de onda y bípode que había salvado vidas. Hay cientos de guerreros heridos en hospitales ahora mismo. Les dijeron que nunca volverían a servir porque no pueden cumplir con los estándares perfectos. Tal vez necesiten ver que estar rotos aún puede ser letal. Torres dio un paso adelante vacilante. ¿Qué dice? La mirada de Sara recorrió al grupo, viendo más allá de su juventud y bravuconería, a la fragilidad subyacente. Cada uno de ellos estaba a un artefacto explosivo improvisado, una bala de francotirador, un mal aterrizaje de unirse a sus filas de rotos. Digo que elijo seguir siendo Sara Martínez, técnica de armas con cojera y temblores. Pero tal vez también enseñe tiro adaptado a operadores que creían que sus carreras habían terminado. Tal vez les muestre que perder una pierna no significa fallar el objetivo. El silencio se prolongó hasta que Webb cayó repentinamente de rodillas, presentando su rifle con formal cortesía militar. Señora, ¿podría corregir mi puesta a cero y mostrarme esa posición modificada? Si me alcanzan, quiero saber que aún puedo luchar. 1 a 1, los demás SEALs siguieron su ejemplo. 12 de los mejores guerreros de Estados Unidos, arrodillados ante una mujer destrozada que les había demostrado que la fuerza no tenía nada que ver con la perfección física. Sara aceptó el rifle de Webb. Sus manos se mantenían firmes a pesar de los temblores. Primera lección, dijo, adoptando el modo instructor. Deja de pensar en lo que no puedes hacer. Empieza a pensar en lo que sí puedes. Tu cuerpo es solo hardware. El software se adapta. Volvió a demostrar la posición modificada, explicando cómo había usado su discapacidad como un ritmo estabilizador en lugar de luchar contra ella. Los SEAL observaban con la intensidad de estudiantes que acababan de descubrir a su maestra nuevos secretos que podrían salvarles la vida. Al amanecer sobre la base de operaciones de la fuerza, FOB, Chapman, que pintaba las montañas del Hindukush en tonos dorados y sangre, un helicóptero de transporte médico se acercaba desde el este. Sara reconoció la configuración. Equipo especializado para heridas catastróficas de combate. El tipo de avión que había sacado su cuerpo destrozado de Kandahar. Pero hoy llevaba una carga diferente. 3 marines, bajas por un artefacto explosivo improvisado, todos convencidos de que nunca volverían a empuñar un rifle. Michei había hecho algunas llamadas, movido algunos hilos. Si Sara quería enseñar, él traería a sus alumnos. Sacaron a los marines en silla de ruedas. Sus heridas eran un catálogo de la crueldad casual de la guerra. El cabo Davis, con el brazo derecho amputado a la altura del codo. La sargento Chen, con daño en la columna vertebral, dejándola con parálisis parcial de cintura para abajo. El soldado de primera clase Williams, con una lesión cerebral traumática que le causaba temblores incontrolables peores que los de Sara. Miraron a los SEALs reunidos con la mirada vacía de guerreros a quienes les habían dicho que su guerra había terminado. Entonces vieron a Sara. Avanzó cojeando, con el porte aún peor tras el esfuerzo de la noche, el brazo izquierdo colgando casi inútil. Pero llevaba la M24 con naturalidad, y cuando habló, su voz transmitía una autoridad de mando que trascendía las limitaciones físicas. Marines, dijo simplemente, soy Sara Martínez. Hace 2 años, me declararon ineficaz en combate, 100% incapacitada. Anoche, derribé a un francotirador a 840 metros con una posición improvisada y manos que tiemblan como California en temporada de terremotos. ¿Quieren saber cómo? Davis fue el primero en encontrar su voz, estudiando las evidentes discapacidades de Sara con la desesperada esperanza de los recién heridos. Dijeron, nunca volvería a disparar. No puedo sostener un rifle correctamente con un solo brazo. La sonrisa de Sara era genuina esta vez, cálida y comprensiva. Me dijeron lo mismo. Estaban equivocados. Déjenme mostrarles algo. Se dirigió a su armería, sacando el equipo especializado que había desarrollado durante meses de doloroso ensayo y error. La clínica de tiro adaptado comenzó con una honestidad brutal. Sara demostró primero las posiciones tradicionales,
fallando estrepitosamente porque sus discapacidades le impedían la forma correcta. Los marines vieron sus propios fracasos reflejados en los de ella, vieron su frustración cuando los temblores desviaban las balas del objetivo. Esto es lo que pasa cuando intentamos ser quienes éramos, dijo, asegurando el rifle. Ahora, déjenme mostrarles en quienes podemos convertirnos. Durante las siguientes horas, les presentó un mundo de técnicas adaptativas. Aditamentos protésicos que convirtieron el muñón de Davis en una plataforma de tiro estable, posiciones boca abajo modificadas que solucionaron la parálisis de Chen, técnicas de respiración que incorporaron los temblores de Williams al punto de mira natural. No fue agradable. No pasaría los estándares de ningún manual de tiro militar, pero funcionó. El primer disparo exitoso de Davis hizo llorar a los valientes marines. Chen, disparando desde su silla de ruedas con un sistema de bípode modificado, logró grupos que avergonzarían a muchos tiradores sin discapacidad. El telescopio especializado de Sara contaba con óptica adaptativa de grado militar con estabilización giroscópica. Desarrollada originalmente para sistemas de armas navales, la tecnología antitemblor compensaba los movimientos involuntarios, mientras que los recubrimientos mejorados de captación de luz proporcionaban una adquisición clara del objetivo incluso con manos temblorosas, demostrando que el tiro de precisión era posible independientemente de las limitaciones físicas. Williams estudió el sistema con fascinación, viendo cómo la tecnología podía salvar la brecha entre la discapacidad y la capacidad. Webb, que había estado observando con asombro, finalmente habló. Esto es increíble. ¿Por qué no se enseña esto en todas partes? ¿Cuántos operadores se quedan en casa pensando que son inútiles cuando aún podrían luchar? La expresión de Sara se ensombreció ligeramente. Porque al ejército le gustan sus héroes perfectos o muertos. Los guerreros heridos que aún pueden luchar complican la narrativa. Es más fácil dar bajas médicas que adaptar el entrenamiento a la realidad. Pero Michei ya estaba de nuevo al teléfono, esta vez haciendo llamadas a los comandos de entrenamiento y a las escuelas de operaciones especiales. Lo que había comenzado como una crisis de una noche se estaba convirtiendo en algo más grande. Un reconocimiento de que la efectividad en combate no era binaria, que estar herido no significaba ser inútil. Al mediodía, llegaban solicitudes de todo el teatro de operaciones. Unidades que querían que Sara evaluara a su personal herido, comandos de entrenamiento interesados en programas de tiro adaptativo. No puedo hacer esto sola, dijo Sara, observando a sus marines practicar con creciente confianza. Un instructor, incluso uno que solía ser Ghost, no puede llegar a todos los que lo necesitan. Rodríguez dio un paso al frente de inmediato. Entonces enséñenos a enseñar. Cada operador aquí podría tomar lo que está mostrando y difundirlo. Imaginen cada equipo con alguien entrenado en técnicas adaptativas, listo para ayudar cuando uno de nosotros sea alcanzado. La idea se propagó como un reguero de pólvora entre los SEAL. Eran hombres que habían visto a hermanos mutilados por el combate, visto sus carreras terminar con la explosión de un artefacto explosivo improvisado o la bala de un francotirador. Ahora veían un futuro diferente, uno donde los guerreros heridos no eran descartados, sino que se adaptaban, evolucionaban y seguían siendo letales de diferentes maneras. Sara se encontró en el centro de una sesión de planificación improvisada. Los operadores intercambiaban ideas sobre cómo formalizar lo que ella había desarrollado a través de una dolorosa necesidad. Cuando el sol alcanzó su cenit, horneando el polvo afgano hasta convertirlo en una dureza de hormigón, una figura familiar apareció en el campo. El francotirador talibán que Sara había dejado caer estaba siendo transportado en una bolsa para cadáveres, pero el equipo de inteligencia había controlado su posición. Encontraron cuadernos, observaciones cuidadosas de los patrones de patrullaje estadounidenses, bocetos de las defensas de Fort Chapman y referencias repetidas al fantasma que camina con los vivos. Su término para la misteriosa figura que habían observado revisando posiciones defensivas todas las noches. Sabía que usted estaba aquí, informó el oficial de inteligencia, sabía que el fantasma estaba vivo,
o al menos lo sospechaba. Todo este ataque fue diseñado para sacarte. Sara aceptó el cuaderno y hojeó páginas de escritura posto y dibujos tácticos. Su enemigo había sido paciente, metódico, todo lo que ella le había entrenado para hacer en aquellas montañas de hace mucho tiempo. Pero había cometido el mismo error que todos. Supuso que roto significaba derrotado. El soldado Williams, con las manos temblando por los temblores de su lesión cerebral traumática, logró disparar 5 balas. En un grupo de 6 pulgadas a 300 metros. Los marines vitorearon, las focas aplaudieron y Sara sintió algo que no había experimentado desde Kandahar, un propósito que iba más allá de la mera supervivencia. Ella ya no era un fantasma, nunca sería ese perfecto instrumento de muerte. Pero tal vez Sara Martínez, una guerrera destrozada que enseñaba a guerreros destrozados, era algo más valioso. Webb se acercó cuando el entrenamiento terminaba, su comportamiento transformado por completo de la arrogancia de la mañana. Señora, le debo más que una disculpa. Te debo comprensión. ¿Me enseñarás? No solo las técnicas de adaptación, sino también cómo ver más allá de la superficie. Sara lo estudió. Reconocer el crecimiento genuino. Primera lección que ya aprendiste. Nunca asumas que la debilidad significa que no vales nada. La segunda lección comienza mañana. Trae a todo tu equipo. Mientras los helicópteros se preparaban para transportar a los marines de regreso al hospital principal, ahora armados con esperanza en lugar de desesperación, Sara estaba con Michie en el borde de la zona de aterrizaje. Washington no se rendirá, advirtió. Seguirán intentando traer de vuelta a Ghost. La sonrisa de Sara era pacífica. Ahora aceptando. Déjalos intentarlo. Ghost está muerta, asesinada, haciendo lo que mejor sabía hacer. Sara Martínez está viva y hace lo que hay que hacer. Sé cuál sirve mejor. El coronel asintió lentamente, entendiendo más profundamente que las palabras. Había visto demasiados guerreros destrozados por la máquina que los creó. Se desechan cuando ya no encajan en el molde. Aquí había algo diferente. Evolución en lugar de extinción. Yo me encargaré de Washington. Tú manejas a los guerreros. ¿Trato? Se dieron la mano. Un simple gesto que formalizó algo revolucionario. La enseñanza rota. Los rotos. Los heridos guiando a los heridos. Lo imperfecto demostrando que la perfección estaba sobrevalorada. Esa noche, mientras Sara trabajaba en su taller de mantenimiento, limpiando armas y preparándose para el entrenamiento ampliado de mañana, encontró un paquete en su mesa de trabajo. Dentro había un nuevo parche de unidad, no una designación oficial, sino algo que los sellos habían creado. Mostraba un fénix resurgiendo de las cenizas, pero en lugar de alas perfectas, una estaba claramente dañada y doblada en un ángulo antinatural. Debajo, las palabras roto pero invicto. Una nota de Webb simplemente decía, para nuestro instructora, los héroes no necesitan ser perfectos. Sara sujetó el parche a su camisa de trabajo junto a donde una vez estuvo la insignia del fantasma. A través de la ventana, la torre noreste se alzaba como un recordatorio, ya no una vulnerabilidad, sino una prueba de que los rotos podían proteger lo que los perfectos perdieron. El mañana traería nuevos estudiantes, nuevos desafíos, nuevas formas de demostrar que los guerreros que habían aprendido a adaptarse podían ser más letales que aquellos que nunca habían caído. La radio chisporroteaba con el tráfico de rutina mientras Sara Martínez regresaba a sus armas, con las manos temblorosas, pero a lo lejos, la montaña se alzaba eterna, testigo de los imperios que pensaban que la fuerza significaba perfección. Todos habían caído, pero los quebrados, los adaptados, los evolucionados, resistieron.